Buenas tardes. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la producción de beta-galactosidasa a partir de la levadura Cluiberomyces marsanius. El grupo se encuentra conformado por Baruch Leal, Fran Villa, Silvia Rodríguez, Oscar Santamaría. Inicialmente vamos a hacer una breve introducción sobre la importancia de la producción de esta enzima. Entonces, la lactosa es el principal azúcar que constituye a la leche, ¿sí? Es el principal azúcar de origen animal que se encuentra en los productos lácteos. Esta se encuentra formada por glucosa y galactosa, los cuales son dos monosacáridos que al entrar en el cuerpo son utilizados directamente para la generación de energía. Entonces, la degradación de la lactosa en estos compuestos sencillos se da a través del uso de una enzima llamada lactasa. Entonces, para la digestión de la lactosa, el intestino se encarga de segregar un jugo intestinal, el cual contiene una enzima denominada lactasa, ¿sí? La cual es capaz de romper el enlace beta-glucosídico que se encuentra entre los dos azúcares monosacáridos y formar azúcares sencillos. Entonces, en las personas, la actividad lactásica se modifica con la edad, es decir, en los primeros meses donde los bebés tienen una dieta rica en productos lácteos, pues la concentración de esta enzima es muy alta. En cambio, cuando se va creciendo, la producción de esta enzima en el intestino pues va disminuyendo. Esto va a provocar que se dé una afección en el cuerpo denominada intolerancia a la lactosa, la cual se manifiesta en cierto grupo de personas. La lactosa sin digerir pasa directamente al colon, donde es fermentada por medio de la microbiota que se encuentra en este lugar. La fermentación bacteriana contribuye a la formación de gases como son el hidrógeno, el dióxido de carbono, el metano y también de compuestos como el ácido láctico y el ácido acético, los cuales hacen que aumente el tiempo de tránsito intestinal y por lo tanto aumente la presión intracolónica, lo que se traduce en hinchazón, diarrea y flatulencia. Es por esto que la producción de esta enzima ha tomado cada vez más fuerza en la industria alimenticia debido a que está dirigida para cierto grupo de personas que no toleran este compuesto en la leche. Las enzimas son un grupo de biomoléculas importantes en las reacciones bioquímicas, ya que éstas se comportan como catalizadores altamente selectivos para el desarrollo de una reacción específica. La mayoría de las enzimas industriales se extraen de bacterias y hongos, donde la gran mayoría de las enzimas producidas para los procesos industriales por métodos fermentativos provienen de bacterias. Una de las más importantes en la industria alimenticia es la beta-galactosidasa, la cual actúa sobre la reacción de hidrólisis para la ruptura de azúcares complejos en monosacáridos. Em, Esta presentación se basa en la elección del microorganismo Cluiberomyces marcianus como principal productor de la enzima, teniendo en cuenta condiciones de operación trabajadas para obtener ese producto y parámetros de cinética que determinan el comportamiento de la misma. La razón principal de la elección de este microorganismo es la alta eficiencia que presenta con respecto a otros microorganismos similares en la producción de beta-galactosidasa, ya que este se alimenta de un sustrato bastante económico como lo es el lactosuero desproteinizado. Las levaduras del género Cluiberomyces pertenecen a la división Ascomycota. Este género se reproduce por gemación multilateral, liberándose las esporas al llegar a su madurez, lo cual indica que sus esporas son esféricas. Las especies pertenecientes al género Cluiberomyces producen beta-galactosidasa y son potentes fermentadoras de la lactosa. La especie Camarcianus también es una de las levaduras que más abunda en los productos lácteos, lo cual hace que sea muy utilizada. De esta forma, también se utiliza para obtener células de levadura a partir de suero lácteo. Para las características del producto tenemos que la enzima, la beta-galactosidasa, es una enzima de carácter intracelular inducible por carbohidratos como la lactosa. Es una enzima ampliamente utilizada en la industria alimenticia, más específicamente, ya que es una de las pocas especies que se encuentra aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, ya que se considera inocua ante el ser humano. Se utiliza principalmente para la hidrólisis de la lactosa y permite que las personas que no pueden metabolizar este azúcar puedan disfrutar de productos lácteos con mucha mayor facilidad.
El suero leche desproteinizado adaptado por termocoagulación es la fuente de carbono idónea para este bioproceso, ya que de él se disponen grandes cantidades debido a que es un subproducto de queso a escala industrial. Entonces se tiene una composición de 94,5% de humedad, 0,3% de proteína, 4,2% de lactosa y un pH de 4,6. Y ya se ha demostrado en la literatura y en diferentes estudios que es una fuente de carbono idónea para este bioproceso en el que el Cluiberomyces maximus produce la beta-galactosidasa. Los activadores más comunes son el cobalto, el magnesio y el manganeso, los iones, y los inhibidores más relevantes son el calcio, el sodio, entre otros. Esa parte se va a explicar más adelante durante la presentación. Inhibidores y activadores. Un inhibidor es una molécula que disminuye la velocidad de una reacción enzimática, es decir, su actividad al unirse al mismo. Generalmente los metales pesados y elementos metálicos como el calcio y el sodio actúan como inhibidores enzimáticos, mientras que el magnesio, potasio y manganeso presentan la actividad opuesta, siendo activadores. Otro factor por mencionar es la inhibición que pueda existir por agentes externos, tal como vimos a lo largo de nuestro trabajo en distintos papers, donde la concentración inicial de monosacáridos como la galactosa en el proceso de hidrólisis de la lactosa por medio de la beta-galactosidasa afectaba negativamente el proceso. Activadores. Un activador suele ser una pequeña molécula, a menudo un ion orgánico, que es requerido o al menos estimula la velocidad de una reacción enzimática. Varias enzimas solo pueden funcionar en presencia de uno o más iones o de determinadas moléculas llamadas activadores enzimáticos. Estas moléculas no toman parte directa en la acción, pero mantienen a la enzima en un estado catalítico activo, como cofactores. Dentro de estos activadores tenemos los iones inorgánicos como el hierro, magnesio, manganeso y zinc. La siguiente tabla muestra las condiciones de operación óptimas para diversos microorganismos junto con sus activadores e inhibidores respectivos. Anatomía del bioproceso. Tenemos que este se divide en tres partes: el upstream, el midstream y el downstream. Upstream. Bueno, inicialmente, pues se busca, el upstream se encuentra dividido en varias etapas, ¿sí? Pues inicialmente lo que se busca es la obtención del microorganismo y su incubación. Entonces, en este caso estamos trabajando la levadura Clabiromyces marcianus, que pertenece a una variación denominada ATCC 8554. Según la literatura, esta generalmente es cultivada 2 veces por semana y se almacena en frío, ¿sí? Y es mantenida en un medio de cultivo agar especificado según el tipo de operación que se te está dando. Y luego estos son cultivados aeróbicamente por una duración que puede ser hasta de 3 días, a una temperatura entre 28 y 32 grados. ¿Sí? Luego, lo que se busca es la obtención del medio de cultivo. Entonces, usualmente, uno de los medios de cultivo más utilizados para este tipo de productos es la utilización del suero de leche, el cual es un residuo del proceso de producción de queso prensado, el cual es rico en lactosa. Luego se da la preparación del medio de cultivo, en donde inicialmente se da un tratamiento termoácido, en donde el suero antes mencionado se trata con ácido clorhídrico concentrado, con el objetivo de aumentar el pH hasta 4,5, ¿sí? Y se calienta también a una temperatura de 90 grados por 10 minutos. Esto se hace para lograr la desproteinización del suero, ¿sí? Y luego este es sometido a filtración, ¿sí? Este paso se logra a través de colocar el medio de cultivo con tierra diatomea, que este es un compuesto a base de silicio. Luego se da un proceso de dilución en donde se utiliza agua destilada para este propósito, en proporción 1:1, hasta obtener una concentración de SADA que según la literatura es de 2,6% de lactosa. Luego se da una etapa denominada suplementación, la cual consiste en la extracción de la levadura, eh, donde se utilizan compuestos como sulfato de amonio y sulfato de magnesio. Por último, se da la esterilización donde el pH se ajusta hasta 5 y se esteriliza por medio del autoclave por aproximadamente 20 minutos a una temperatura de 115 grados. Por último, tenemos que se da la caracterización del lactosuero. Entonces, aquí se está
describiendo de qué está compuesto nuestro medio de cultivo. Por último, tenemos la preparación del inóculo. En esta, pues se obtiene añadiendo a cada 100 mililitros de suero de leche desproteinizado y diluido al contenido de una cuña del agar antes mencionado. Usualmente se utilizan 10 milímetros. ¿Sí? Existen diversos modelos que permiten determinar los parámetros cinéticos del proceso de crecimiento del microorganismo del cual estamos hablando. ¿Sí? Pues consiste en el crecimiento de una levadura, la cual tiene como producto principal la generación de la enzima como respuesta a su metabolismo primario. ¿Sí? Entonces, en esta tabla podemos ver algunos de los modelos reportados en la literatura. Entonces, la elección del modelo de trabajo para la estimación de las concentraciones, ya sea de biomasa, sustrato o producto, pues se generan a través de, o se escogen, mejor dicho, en función de su coeficiente de correlación. Dentro del proceso downstream tenemos determinaciones analíticas como la densidad celular, la concentración de la lactosa, la determinación de la actividad enzimática por medio de la prueba ONPG, es decir, mediante el sustrato ortonitrofenil beta-galactósido para determinar la actividad de la beta-galactosidasa, y análisis estadísticos como ANOVAs para determinar el efecto de distintas variables sobre la producción de beta-galactosidasa. También tenemos la disrupción celular, que como sabemos es un método o proceso para liberar moléculas biológicas desde el interior de la célula, es decir, material intracelular o enzimas intracelulares, que se dividen en dos tipos de técnicas que se aplican comúnmente tanto a escala laboratorio como a escala industrial. Tenemos métodos mecánicos y no mecánicos. Dentro de los mecánicos tenemos molino de bolas, normalmente conocido como unas perlas que se agregan a una suspensión celular, donde la muestra se mezcla y pues las células se rompen dado estas fuerzas de cizallamiento. Tenemos la homogenización, que se da por medio de una bomba y válvulas que pues generan una diferencia de presión que hace que las células se rompan. Tenemos la interrupción ultrasónica, donde la energía ultrasónica se transmite al líquido, se generan ciertas burbujas que pues colapsan y generan también el rompimiento de las células liberando su material interno. Y tenemos métodos no mecánicos como el tratamiento enzimático, que tiene muchas ventajas ya que es muy selectivo y nos permite manejar el control del pH y la temperatura. Sin embargo, es bastante costoso. Tenemos también el tratamiento químico por medio de ácidos, álcalis, disolventes orgánicos y tensoactivos para la lisis celular, pero puede ser desventajoso ya que presenta riesgos de daños tóxicos o pues a productos bastante sensibles. Y tenemos el método congelación-descongelación, donde pues se congela una pasta de células microbianas que provocará inevitablemente pues que se formen y se derritan cristales, lo que pues da una posterior ruptura de las células. Todos esos procesos de downstream y de disrupción celular son muy importantes, ya que, como sabemos, el microorganismo que elegimos para la producción de la beta-galactosidasa, es decir, la Cloveromyces, tiene esta enzima de forma intracelular, por lo que es conveniente encontrar métodos que nos permitan liberar estas moléculas desde el interior de la célula. Además de este proceso, luego tendríamos otros de purificación y de obtención del producto final. A nivel general, los bioprocesos pueden funcionar de manera continua, semicontinua o discontinua. Los procesos continuos también se pueden denominar como batch. Los procesos en continuo presentan un estado estacionario, una no dependencia con respecto al tiempo. Estos procesos se utilizan principalmente para la producción de levadura de panadería, las destilerías y algunas conversiones enzimáticas. Sus reactores son muy similares a los tanques aditados CSTR y tienen un control de sus variables bastante complejo. Por otra parte, los reactores semicontinuos o intermitentes presentan un estado pseudoestacionario, que está por acá, a partir del cual las propiedades, estas de acá, sus concentraciones de sustrato y de biomasa, son constantes, mientras que el resto van variando. Se utilizan ampliamente para algunos procesos industriales, por ejemplo, para la producción de biogás a partir de residuos orgánicos de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Por otra parte, los reactores discontinuos o batch son los más utilizados para escalas pequeñas, o sea, plantas muy pequeñas o para proyectos de investigación y de laboratorios. Son muy utilizados para las fermentaciones industriales
tienen un menor tiempo de operación a nivel general que los procesos continuos y semicontinuos debido al tiempo de descarga, de limpieza, etc. Y presentan muchísimas menos dificultades en los procesos debido a que las variables de control son mucho más sencillas de controlar y muchas menos. Entonces, hablando un poco del control del bioreactor, aquí podemos encontrar lo que es a nivel general un lazo de control. Y las variables que se pueden controlar dentro de un bioproceso son variables físicas como la temperatura, la presión, y variables químicas como el pH, el oxígeno disuelto, el dióxido de carbono disuelto. Por otra parte, también existen las variables biológicas, y es en esta parte sobre todo donde se presentan algunas de las dificultades en las mediciones de los bioprocesos. Estas no son variables que se puedan medir directamente, sino que se tienen que medir de manera indirecta, por ejemplo utilizando un espectroscopio ultravioleta de luz visible. A nivel general, escogimos que las variables de control van a ser la temperatura y el pH del bioreactor. En este caso, escogimos que el set point para la temperatura es de 30 grados Celsius y el pH va a ser de 5. Una vez se pase esta temperatura, se va a abrir una válvula que va a permitir el aumento del flujo de agua en la chaqueta de enfriamiento y va a disminuir la temperatura hasta el valor del set point de los 30 grados Celsius. De manera análoga pasa lo mismo acá, solo que en vez de abrirse una válvula va a ser una bomba la que va a transportar fluido de álcali hasta el tanque para regular el pH. Por otro lado, se confirma de la literatura que la temperatura de 30 grados Celsius y el pH de 5.0 son los más óptimos en base a unas conclusiones experimentales que se sacaron. Por ejemplo, aquí podemos observar que a 30 grados Celsius el crecimiento, que es la línea azul, y la actividad pues son máximas. Y aquí lo mismo, el pH en un pH de 5, la actividad, que es la roja, y el crecimiento, que es la azul, presentan unos puntos máximos. Bueno, a continuación vamos a mostrar cómo calculamos los parámetros cinéticos. Los datos adjuntados que pertenecen a la literatura y en el artículo que consultamos están en la tabla 1. Es una operación en batch donde el tiempo son 13 horas. Y los parámetros reportados en dicho artículo están a la derecha en la tabla 2. Haciendo un tratamiento de los datos de la tabla 1, buscamos comprobar los datos reportados en la tabla 2, como son mu, cómo es el rendimiento y cómo es el KS. Determinación de los parámetros. Ahí tenemos cómo es el logaritmo de la concentración de biomasa para hacer una regresión lineal y encontrar las etapas de crecimiento. Entonces vemos 3 etapas marcadas: la etapa de crecimiento, etapa estacionaria y etapa de muerte, como se ve en la gráfica. La etapa de crecimiento aproximadamente entre 5 y 6 horas, estacionaria entre 5 y 9, y de 9 hacia adelante una etapa de muerte celular. Pues ahí se acaba el sustrato, como vemos en la tabla. Velocidad específica de crecimiento. Entonces se toman los datos del crecimiento solamente y se aplica la regresión que está acá arriba, planteada, que sale el balance de biomasa, y obtenemos un valor de mu de 0.235 horas a la menos 1, con un R de 0.9758. Es un mu que entra en los límites del mu máximo reportado. Rendimiento biomasa sustrato. Al tratarse de un producto directamente asociado a un metabolito primario o directamente asociado a la generación de energía, el término de mantenimiento tiende a 0, se desprecia. Se obtiene la siguiente expresión para el rendimiento, que el rendimiento observado es aproximadamente igual al teórico. El rendimiento se obtuvo al aplicar la siguiente relación. Entonces tengo la tabla con los datos que requiero y en la última columna está pues los valores obtenidos aplicando la relación. Al realizar un análisis estadístico se tiene que el rendimiento, el promedio de todos los rendimientos es 0.4677 con una desviación estándar de 0.1678. Es una desviación estándar pequeña. Eso da confiabilidad, ya que quiere decir que los datos no están muy dispersados entre sí, que la medida es representativa. Y además el coeficiente de variación es de 35.87%, también es pequeño. Entonces se considera que los datos son homogéneos, ¿sí? Un coeficiente de variación mayor al 70-80% se considera que los datos son heterogéneos, pero en este caso pues es pequeño y podríamos confiar o decir que el promedio es representativo, que
Está bien. 0.4677, eso entra en los límites del rendimiento. Tenemos un rendimiento reportado de 0.456 con este margen de error. Velocidad específica de consumo de sustrato, el QS. Entonces, para eso proponemos graficar el logaritmo de S con respecto al tiempo y hacer la regresión lineal, obteniendo un QS de 0.21 horas a la menos 1 con un R cuadrado aceptable, 0.9195. Y por último, vemos la velocidad específica de muerte, que tomamos los datos de 9 en adelante, del tiempo de 9 horas en adelante, ya que ahí es donde empieza a decrecer la curva, ¿no? Ya que el sustrato se acaba. Aplicamos la regresión con los datos correspondientes y obtenemos una KD de menos 0.0154 horas a la menos 1, con un R también de 0.8957. Vale, muchas gracias.